fue al baño, no se lavó bien las manos y contagió al bebé. De manera que es importante nosotros tratar de determinar la etiología de este proceso infeccioso para poner el tratamiento oportuno y adecuado y evitar las complicaciones en este proceso. El cuadro clínico es un cuadro clínico diferenciado, lo tenemos cualquier signo de dificultad respiratoria, cualquier trastorno en la regulación de la temperatura, cualquier trastorno en la tolerancia a la alimentación, puede ser sepsis, puede ser intracolitis necrotizante, como puede ser diarrea del nacido, pero en este caso pudiera ser diagnóstico. Bueno, tenemos por supuesto algunas herramientas que nos van a ayudar. La primera herramienta, como siempre, ustedes tienen presente, si lo vamos a repetir en toda la semana, la primera herramienta es la clínica clínica. Recoger los antecedentes maternos que nos apoyen a nosotros en el diagnóstico de sepsis neonatal y que nos permita a nosotros colocar un tratamiento precoz y oportuno para la sepsis. Mientras más pronto nosotros tratemos a nuestro bebé, menos serán las complicaciones y la movilidad de los recién. Ustedes saben que en la historia clínica, en la historia clínica perinatal, nosotros reportamos, por ejemplo, si hay una ruptura prolongada de membrana mayor de 18 horas, es un factor de riesgo. Si es una mamá adolescente o una mamá mayor de 35 años, también un factor de riesgo, porque probablemente no tenga los controles adecuados. Si no tiene los controles, el número de controles adecuados, también es un factor de riesgo. Si tiene una infección urinaria, ¿verdad? Si tiene una infección urinaria la mamá, también es un factor de riesgo. Si la mamá tiene vaginosis, también es un factor de riesgo. Si no tiene los controles adecuados, también es un factor de riesgo. Entonces, todos esos factores de riesgo, como siempre, tenemos que determinarlos nosotros en la historia clínica para poder nosotros tener un diagnóstico. Tenemos herramientas también de laboratorio, por supuesto, tenemos herramientas para nosotros evaluar o seguir corroborando nuestro diagnóstico de sepsis neonatal, como es una biometría, como son los reactantes en fase aguda, la proteína C reactiva, la procalcitonina, la interleuquina 6 que nosotros determinamos. Y por último, tenemos los cultivos. ¿Okay? Nosotros sospechamos de un recién nacido tiene sepsis por los factores de riesgo o por la clínica del paciente, todo esto sospecha hasta que nosotros decidimos tomar el hemocultivo. Colocamos antibióticos empíricos de acuerdo a la edad estacional y esperamos el resultado del hemocultivo. Entonces el hemocultivo nos va a corroborar a nosotros el diagnóstico, nos ayuda a descartar de algunas cosas, pero sí, si nosotros tenemos un hemocultivo positivo, tenemos una sepsis documentada o plenamente corroborada. De manera que de todas las herramientas diagnósticas que vamos a ver más adelante, el hemocultivo es el que nos permite a nosotros confirmar el diagnóstico de sepsis neonatal. Bueno, no solamente el hemocultivo, tenemos que hacer hemocultivo, por supuesto, seguramente vamos a tener que hacer urocultivo también. Si el paciente está intubado, a lo mejor vamos a tener que hacer cultivo de secreción traqueal. Y si alguno de estos cultivos pita, como decimos nosotros, o sea, ya el microbiólogo en las 24 48 horas nos llama y nos dice que va creciendo un coco gram positivo o un bacilo gram negativo, bueno, tenemos que hacer nosotros una punción lumbar para estar seguros de que este paciente no tiene dengue. Ok, entonces una definición que más o menos pude encontrar, que creo yo que abarca todo lo que corresponde a sepsis en el periodo neonatal, bueno, es una afección sistémica de origen que puede ser, como les comenté, bacteriano, viral o fúngico, ¿okay? O sea, puede ser por bacterias, por virus o por hongo, caracterizado por cambios hemodinámicos y otras manifestaciones clínicas, como una alteración de la respuesta inmunológica del paciente a la infección en los primeros 28 días o 40 semanas. Eso está claro, ¿no? El periodo comprendido de 0 a 28 días, que es el periodo neonatal, o las 40 semanas. Entonces es una infección que pudiera también, otra definición, es que pudiera ser una infección también del torrente sanguíneo, porque es en la sangre donde probablemente va esa bacteria, ese virus o ese hongo, ¿verdad? Y se va a alojar dependiendo de los órganos del sistema. De repente tenemos neumonía, de repente tenemos sepsis de punto de partida enteral, o simplemente tenemos una sepsis por infección del torrente sanguíneo con cambios hemodinámicos en el bebé. Cambios hemodinámicos quiere decir una taquicardia, pudiera ser un signo de sepsis, como una bradicardia también pudiera ser, una hipotensión, un llenado capilar más lento. Ustedes ya saben que el llenado capilar es alrededor de 3 segundos, ustedes ya saben que digamos, la tensión arterial por medio recién nacido término, la media es alrededor de 40-45, es un paciente que tipo tenso
que ha disminuido el volumen urinario, un paciente que se está chocando y muy probablemente sea por los factores de riesgo que tiene para hacer sepsis. ¿Okay? Aquí tenemos una serie de definiciones, ¿okay?, que las traje aquí, solamente para que ustedes tengan alguna idea. Una sepsis probada es cuando un cultivo es positivo, ¿okay?, o un PCR también es positivo específico, PCR inmunológico para ciertas bacterias, para ciertos gram negativos, para ciertos gram positivos, ¿verdad?, en presencia de signos de infección. O sea, esta es una sepsis probada. ¿Por qué? Porque el paciente tiene signos de infección, seguramente el paciente puede ser hipotermia, que es lo más común en recién nacido. Puede que eventualmente haya hipertermia también en recién nacido término, pero lo más común de los cambios de temperatura o de la pérdida y la regulación de la temperatura en recién nacido es más hipotermia que hipertermia. ¿Okay? Puede ser un recién nacido que de repente hizo apnea, puede ser un recién nacido que de repente hizo una taquicardia que no se explica, puede ser un recién nacido que dejó residuo gástrico y tuvo trastornos en la alimentación, pero que además de tener esta clínica, tiene un cultivo positivo, ¿okay?, o un PCR específico para alguna de las bacterias. Pero me pregunto, ¿de dónde sale la sospecha de sepsis inicialmente? Bueno, probablemente por un factor de riesgo materno. ¿Okay? Si nace un bebé prematuro, 35 semanas, y tiene una ruptura prolongada de membrana mayor de 18 horas, ya va para adentro con diagnóstico de sospecha de sepsis y tenemos que aceptar el protocolo. Si es un recién nacido término, probablemente lo observemos, si tiene 18 horas, probablemente lo observemos en alojamiento con su mamá. Si va a ser sepsis, va a ser clínica en las próximas 6-8 horas. Si no hace clínica y queremos corroborar, bueno, cuando tenga 24 horas, hacemos una serie de exámenes protocolizados para sepsis. ¿Por qué tiene que que no, ser las 24 que no. horas? Bueno, porque hay algunas enzimas que se elevan en las 24 horas y otras que no. Entonces, Interleucina 6 se mide. Interleucina 6 se mide a las 6 horas. Debe ser el PCR. El PCR a las 12 o 24 horas. La procalcitonina 48-72 horas. Antes de esa hora, ninguna tiene valor específico. Procalcitonina, interleuquina, PCR, ¿cuál es la mejor? Depende de las horas. El PCR es muy bueno, pero te sirve después de las 12 a 24 horas. Es muy bueno. Las primeras 12 horas, 6 horas no te sirve. Pero más temprano. No es específico. 12 a 24 horas. La interleuquina 6 es muy buena en las primeras 6 horas. Entonces, por ejemplo, nuestro protocolo dice que si nosotros tenemos un recién nacido con factores de riesgo importantes, con sospecha de sepsis, a las 6 horas le hacemos interleuquina. A las 6 horas la interleuquina me salió elevada, bueno, cultivamos, ponemos antibióticos. La PCR se la hacemos a las 24 horas. La procalcitonina a las 72 horas, mientras se va cultivando. ¿Haces en todas? Claro, Fue para ver si tienen neutropenia, porque no, también era también es un factor, no específico, pero es un factor también, leucopenia, neutropenia. Es peor en el recién nacido eso que la leucocitosis como tal. ¿Okay? Entonces, sepsis probable son definiciones que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Signos y síntomas de infección con al menos 2 resultados laboratorios normales. O sea, este recién nacido que tiene hipotermia, taquicardia, taquipnea, apnea, trastorno de la regulación de temperatura, no tiene que tener todo, tiene 2 o 3 nada más así. Aparte de eso, tiene 2 resultados de laboratorios normales. Tiene la interleuquina 6 elevada y probablemente tiene la PCR elevada. Pero los cultivos están negativos. Y el cultivo es el que nosotros nos confirmamos. Entonces, no es tan fácil. Pues. Entonces, ahí la pregunta es, obviamente le vamos a poner antibióticos porque el paciente tiene clínica y predomina la clínica. Y esto es lo más fácil, pon antibióticos, ¿verdad? El problema es cuándo quitar el T2. Entonces ahí tenemos nosotros que recoger todos los exámenes para ver si este paciente de repente con 72 horas de antibiótico es suficiente, o 5 días de antibiótico es suficiente, o tiene que recibir el ciclo completo. Sepsis dudosa, presencia de signos clínicos más parámetros positivos más cultivos de sangre negativos para que descartan sepsis. O sea, signos clínicos que no hay ningún signo clínico específico para el diagnóstico de sepsis. ¿Okay? Entonces por eso es que tenemos todas estas dudas diagnósticas de definición. La que más nos ayuda, por supuesto, es el hemocultivo. ¿Okay? Alto riesgo de sepsis, bueno, factores de riesgo materno, por supuesto, porque dependemos de ellos. Signos clínicos de sepsis, la taquicardia, la bradicardia, una PCR por encima de 10, unos glóbulos blancos por debajo de 5000, al inicio de la sospecha de sepsis y terapia con antibióticos de más de 5 días con hemocultivo negativo. ¿Okay? Entonces, los hemocultivos se toman al ingreso del paciente, los hemocultivos nos van reportando día a día, 24 horas negativo, 48 horas negativo, ya ahí segura, el definitivo nos lo dan al 5º día. Pero ya con 48 horas que ya nos van diciendo negativo, ya muy probablemente esos cultivos van a ser negativos.
6 si posible, signos y síntomas de infección con proteínas C reactivas, interleuquinas 6 y 8 elevadas y presencia de cultivos negativos. Otra vez los cultivos negativos. Sepsis clínica, sepsis definitiva, presencia de signos clínicos más aislamiento de agente infeccioso en sangre o en líquido cefalorraquídeo. Lo que hablamos. Presencia de signos clínicos, probablemente alteraciones de restantes de fase de vida, más cultivo. Sepsis clínica, estas son definiciones pues de libros, ¿ok? Todo lo que dicen los libros y tenemos que más o menos repasarlo para nosotros corroborar nuestra definición de sepsis en la lámina anterior. Sepsis clínica, signos clínicos muy claros y compatibles con infección, pero con hemocultivos y cultivos de otros sitios habitualmente estériles negativos, habiendo descartado los diagnósticos antes mencionados. O sea, nada. Paciente, a lo mejor con una taquinea, a lo mejor con una taquicardia, a lo mejor con una apnea, a lo mejor con trastorno de la alimentación, y nosotros le enfrascamos el diagnóstico de sepsis porque no tenemos un signo clínico específico. Lo que sí sabemos es que si nos demoramos en poner tratamiento antimicrobiano o antifúngico, dependiendo de la sospecha del bebé, va a ser peor para el bebé. Entonces, no es que nosotros podemos actuar, nosotros tomamos muestra, vamos a suponer que el paciente tenga rotura prolongada de membrana de 20 horas o de 5 días, como ayer o antier creo que nació un bebé con la mamá rompió membrana como 5 días. El bebé nace bien, de primer momento nace bien, porque tiene 37 semanas, respira y llora y todo. Entonces, a lo mejor no hace signos clínicos, pero ya con una rotura prolongada de 5 días nosotros cultivamos al bebé, ponemos antibióticos, tomamos la interleuquina a las 6 horas, tomamos la proteína C reactiva a las 24 horas, tomamos la procalcitonina a las 72 horas y ya tenemos que tener todo clarito para nosotros poder decidir por cuánto tiempo vamos a usar los antibióticos. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque abusamos del uso de antibióticos, abusamos de las dosis de antibióticos, abusamos de los días de antibióticos, entonces creamos resistencia bacteriana, prolongamos a estos niños con hospitalizaciones más prolongadas, separamos a estos niños de sus madres porque están hospitalizados, porque sospechamos que tienen sepsis, porque a alguien se le ocurrió decir que tiene una sospecha de sepsis, y una buena parte importante de estos bebitos no tienen el diagnóstico de sepsis. ¿Okay? Entonces, estas definiciones las traje a colación para nosotros verificar, ¿verdad?, nuestra definición con la cual nosotros nos vamos a quedar, que por supuesto tiene que tener sospecha clínica, por supuesto puede ser de etiología bacteriana, viral o fúngica, ¿verdad?, con alteraciones, ¿verdad?, de algunos signos clínicos en recién nacido menor de 28 semanas y que nosotros podamos tener algunas pruebas de laboratorio que nos permitan corroborar esa sospecha de sepsis. Ok. Una de las principales causas de morbimortalidad en el periodo neonatal, porque es que si ustedes se entran en un servicio de neonatología y hay 20 pacientes hospitalizados en cuidados intensivos, de esos 20, por lo menos 15 tienen diagnóstico en algún momento de su hospitalización de sospecha de sepsis. ¿Okay? Es difícil el diagnóstico porque no tenemos signos específicos ni síntomas específicos, todos son inespecíficos. Como todo, la historia clínica materna y perinatal, factores de riesgo y estudios laboratorios ayudan al diagnóstico, importantísimo. Con factores de riesgo ya nosotros podemos iniciar una terapéutica adecuada. El diagnóstico es complicado, ¿okay? Confirmar el diagnóstico es complicado y esto lleva al uso excesivo de antibióticos, hospitalizaciones innecesarias, resistencia a los antibióticos, separación de la madre y su hijo, disminución de la lactancia materna y expone el neonato a infecciones intrahospitalarias por otro lado. Entonces fíjense todas las consecuencias así rapiditas que puede tener un recién nacido, que nosotros hospitalicemos por sospecha de sepsis y que realmente no corroboramos tal sepsis. Entonces, es muy fácil colocar antibióticos. El problema es qué tipo de antibiótico y por cuánto tiempo. Y el problema más importante es cuándo retirar los antibióticos. Entonces ahí es cuando nosotros, lamentablemente, hacemos las cosas al revés. Ponemos el antibiótico primero y preguntamos después. Entonces hay que dar historia clínica. Después que ya el bebé tiene 3 días con antibióticos porque fue un viernes en la noche que lo hospitalizaron y no llega el lunes. Entonces a buscar a la mamá, a ver cuáles son los factores de riesgo, los cultivos van negativos, los parámetros, los restantes de fase están negativos, pero el paciente no se hizo apnea, hizo taquicardia, hizo taquinea y lo corroboraron como sospecha de sepsis. Ahora, después que recogemos todo eso, bueno, ¿hasta cuándo lo vamos a tener hospitalizado? ¿Hasta cuándo lo vamos a tener separado de su madre? Sin lactancia materna exclusiva probablemente, ¿no? Con toda seguridad, pues si está hospitalizado es muy probable que le estén complementando con fórmula. Y exponiendo a este bebé, en vez de ponerlo a la flora
de su mamá, con el apego de su mamá, lo estamos exponiendo a una flora intrahospitalaria. Ok. Definición, sepsis neonatal precoz. Y esto es importantísimo, porque la sepsis neonatal precoz, bueno, ya van a ver ustedes que se diferencia de la sepsis neonatal tardía. Es la sepsis que se presenta en las 72 horas de recién nacido. Entonces, una cosa importante, como yo sé que ustedes después andan leyendo vainas por ahí, no, o sea, de un tiempo para acá se disminuyó el tiempo. Anteriormente, hace unos años, un par de años, probablemente hablábamos de sepsis neonatal. La sepsis ocurre en la primera semana de vida. ¿No? Ahora ya no es así. Ahora es en las primeras 72 horas. ¿Ok? Para que lo tengan claro cuando hablamos de esta definición. O sea, primeras 72 horas de nacido del bebé es la sepsis neonatal precoz. ¿Por qué? Porque probablemente los gérmenes involucrados tengan que ver con la flora genital de la mamá, o sea, la transmisión es vertical. Puede ser a través de la placenta, por una infección perinatal, como sífilis, como VIH, como toxoplasmosis, citomegalovirus, ¿verdad? Puede ser una infección que se transmite en el momento del parto, a través del paso por el canal del parto, ¿verdad? O una infección, bueno, porque la mamá no tiene un control adecuado del embarazo, tiene una infección urinaria activa, tiene una vaginosis y se transmite el bebé. Entonces, por eso, esos gérmenes son distintos en la sepsis neonatal precoz que en la sepsis neonatal tardía. ¿Okay? Entonces, tenemos que tener claro, uno, el tiempo en que ocurre en las primeras 72 horas. Dos, cómo se transmite, porque es diferente la sepsis tardía. Y tres, los gérmenes que van a estar involucrados ahí. Sepsis neonatal tardía se presentan después de las 72 horas de nacido. ¿Okay? O sea que ya al cuarto día, ya nosotros podemos hablar de una sepsis neonatal tardía. Ya no es como antes, que hablamos después de la primera semana, hablamos después del séptimo octavo día. ¿Y la temprana igual se puede transmitir si es cesárea? Claro. Ay, o sea, no es que solo si se puede. No es solamente porque es parto vaginal. ¿Okay? Porque inclusive puede ser inherente al procedimiento, pues, o sea, digamos, en las instituciones nos cuidamos mucho de eso. Si ustedes van a un hospital, primero que ya están yendo a los turnos, ustedes van a ver que en los servicios de neonatología nos lavamos las manos más que, bueno, pues, a la entrada, a la salida, porque te vieron, porque saliste, porque hay que lavarse las manos. Igual como un quirófano, pues entonces en quirófano puede haber, bueno, no se lavó bien las manos del cirujano, o tuvo algún problema, entonces es inherente a las primeras 72 horas. ¿Okay? La sepsis neonatal tardía, después de las 72 horas de nacido, la transmisión es horizontal. ¿Okay? Los gérmenes generalmente involucrados son del ambiente hospitalario o de la comunidad. ¿Por qué la comunidad? Bueno, porque el paciente, si todo sale, si nació bien, no tiene factores de riesgo, a las 72 horas ya está en su casa. A las 48 horas, a veces hasta las 24 horas, hacer un parto, ya se fue para su casa. Pero regresa al cuarto o quinto día con algunos de los síntomas que nos van a sospechar a nosotros de sepsis, entonces esta es adquirida en la comunidad. Y el otro es en el ambiente hospitalario, bueno, porque sí, porque ya es un paciente que ya tuvo contacto, en vez de haber tenido contacto con la flora de su mamá, bueno, por algunas circunstancias se hospitalizó, tiene contacto con la flora de la unidad de neonatología donde esté. Y cada unidad de neonatología tiene su flora estudiada a través de cultivo y varios estudios que se hacen, su flora característica por la cual es un paciente, si llegarse a, digamos, a contaminarse, bueno, saber cuál es la flora que nosotros tenemos y arrancar con los antibióticos en las medidas terapéuticas que sean necesarias. ¿Okay? Microorganismos del tracto, con respecto a la etiología, bueno, está la etiología para sepsis neonatal precoz. ¿Okay? Microorganismo del tracto geniturinario de la madre, Escherichia coli, es distinta, ya ustedes van a ver más adelante, es distinta la Escherichia coli que la mamá tiene en el tracto genital femenino, que es una de las causas más comunes de infección urinaria materna, ¿verdad? Que la Escherichia coli que pudo haber agarrado a un bebé después de las 72 horas en el hospital. Es una Escherichia coli diferente. Ya lo vamos a ver. Entonces son gérmenes que están relacionados con el tracto geniturinario de la madre. Se puede adquirir durante el parto, antes del parto y durante el periparto y parto, ¿verdad? Y la transmisión puede ser placentaria, como son las infecciones perinatales, como les comenté, como es el VIH, como es el citomegalovirus, como es el herpes, como es la toxoplasmosis, que son a través de la placenta, ¿verdad? O por diseminación hematógena de las madres con bacteriemias o viremias, o sea, por ejemplo, una madre que tenga varicela, ¿ok? Y que brotó varicela 3 días antes del parto. Una madre que seguramente hizo una viremia y ese bebé pudiera tener una varicela en verdad casi con toda seguridad. ¿Okay? Casi con toda seguridad va a tener unas lesiones
que van a aparecer alrededor de los 14-21 días después de nacido el bebé. Si nosotros no tenemos ese dato, lo mandamos para acá, si a los 14 días viene el bebé con varicela neonatal. Súper complicado, ¿ok? Entonces tenemos que recoger una buena historia clínica, ¿verdad? O durante el paso al canal del parto. Entonces puede ser por una viremia, por una bacteremia materna, mamá que hacen neumonía, ¿ok? O por a través del canal del parto, ¿verdad? A través de la vagina, diseminación de gérmenes del tracto genitourinario. Esto es lo que corresponde a la etiología en las primeras 72 horas en la necesidad natal precoz. Los microorganismos involucrados. Bueno, 62% de los casos gran positivos, aunque esto tiende a cambiar, tiende a disminuir los cocos gran positivos, porque las mamás ahora se hacen, bueno, dentro de los protocolos de ginecología, ustedes saben mejor que yo, se hace un screening para estreptococo del grupo B. Y ese screening de estreptococo del grupo B ha permitido estos diagnósticos precoz para el estreptococo del grupo B, el tratamiento de la mamá, y entonces menos riesgo de que el bebé tenga una infección por gran positivo en las primeras 72 horas. Microorganismos gram negativos, 37%, ese es el Escherichia coli, y tenemos otro coco gram positivo, que es la Listeria monocytogenes, que generalmente se relaciona con recién nacidos con líquido meconiano, ¿ok? Entonces nosotros tenemos un prematuro con antecedentes de líquido meconial y con signos clínicos de sepsis o alteraciones en laboratorios iniciales, bueno, debemos tener a la Listeria monocytogena pendiente por ahí como germen causante de esta sepsis. Eso con respecto a la etiología. La sepsis natal tardía ocurre en neonatos con hospitalizaciones prolongadas después de las 72 horas, ¿verdad? O procedimientos invasivos. Los gérmenes en el 70-79% de los casos, casi el 80%, coco gram positivo, estafilococo coagulasa positivo, coagulasa negativo no frecuente, y el estafilococo aureus también. Gram negativo, la Escherichia coli es el más común, pero como les explico, esta es la Escherichia coli distinta, la Escherichia coli que tiene la mamá en el tracto genital, y hongo en el 5-6% representada por la Candida albicans y la Candida parapsilosis. ¿Okay? Entonces, en base a esto, nosotros sabemos pues, que si nosotros vamos a utilizar un recién nacido con sepsis, los antibióticos de inicio generalmente son 2 antibióticos, no es monoterapia, son 2 antibióticos. Un betalactámico, como ampicilina, exacto, que me cubre los gram positivos, ¿verdad? Como vimos acá, porque es lo más común aquí. 62% un betalactámico como ampicilina y un aminoglucósido que puede ser gentamicina o amicacina que le cubriría a la mayoría de estos gram negativos. Entonces esa es la terapéutica inicial empírica para un recién nacido con sepsis. Así como los niños más grandes tienen otra terapéutica, ¿verdad? Ampicilina sulbactam en la parte pediátrica, una cefalosporina. Aquí nosotros tenemos nuestro protocolo, nuestra indicación, y no es por capricho que yo le quiero poner ampicilina amicacina, no, es que la literatura me dice, ¿verdad?, que el 62%, posiblemente un poquito menos, ya debería alrededor del 50%, tengo que cubrir, no puedo dejar por fuera al estreptococo del grupo B, pero cubriría con ampicilina, y tampoco puedo dejar por fuera a los gram negativos del tracto genital femenino, que están bien cubiertos con un aminoglucósido que puede ser gentamicina y amicacina. Ok, igual aquí dependiendo de los días que tengo hospitalizado el bebé y de la terapéutica que nosotros hemos iniciado o que tuvo el bebé en la primera semana de vida y se complicó después del tercer o cuarto día, bueno, tenemos que tener un antibiótico que pudiera ser vancomicina o una buena cobertura para gram positivo, porque ya es otro tipo de gram positivo que estamos cubriendo, inclusive con el estafilococcus aureus, y tener una cobertura un poquito mayor para gram negativo, que puede ser los aminoglucósidos, porque ustedes saben por farmacología que los aminoglucósidos son excelentes para los gram negativos, ¿verdad? Entonces, a lo mejor si comenzamos con gentamicina la primera semana, bueno, a lo mejor la segunda semana ponemos amicacina. Pero para nosotros, poner un aminoglucósido en la segunda semana de vida es porque estamos claros de que este paciente no tiene meningitis. Tiene sepsis, probablemente corroborada, porque ya nos llamaron del laboratorio y nos avisaron que va creciendo algún germen, pero tenemos que estar seguros porque, como ustedes saben, los aminoglucósidos no atraviesan la barrera hematoencefálica, entonces no llegan a las meninges. Y si yo tengo una sepsis tardía, con un germen parcialmente identificado, yo necesito hacer una punción lumbar para estar seguro que no hay meningitis, entonces colocar el antibiótico adecuado. Y si no lo puedo hacer, no se pudo, la fallamos, no pudimos hacer la punción lumbar,
Bueno, tenemos que poner un antibiótico que tenga cobertura para gram negativo para que atraviese la barrera hematoencefálica. ¿Quiénes son esos? La ceftriaxona. ¿La qué? Ceftriaxona. Ceftriaxona es una porque es una cefalosporina de tercera generación, pero no es esa. Tenemos otra. Para recién nacido no es esa. Nosotros usamos ceftriaxona de recién nacido porque tiene algún efecto secundario. Cefepime. ¿Ah? Cefepime. Cefepime de cuarta generación. Otra tercera. Segunda generación. Primera cefalosporina. No, eso que sí. No. No, estamos hablando de cefalosporina de tercera generación. Ah, cualquiera, ceftriaxona, cefuroxima. Segunda generación. No, sí, tercera. Ceftriaxona. Ceftriaxona es tercera, pero no tiene efecto, tiene Otra efecto tercera. secundario en recién nacido. Otra tercera. Otra. Ceftriaxona es tercera, pero no lo usamos en el periodo neonatal. Y ustedes van a ver cuando lo vemos. Cefotaxima. Cefotaxima. Es. Otra. Otra. Ceftacidima. ¿Ok? Son dos cefalosporinas de tercera generación. Lo que pasa es que causamos con bastante precaución porque el periodo neonatal puede causar cierta resistencia BLE. Entonces, pero es indicación en meningitis, cefalosporina de tercera generación que atraviesa la barrera hematoencefálica. En el periodo natal, cefotaxima o ceftazima. Más cefotaxima. Ceftriaxona no, es una cefalosporina de tercera generación porque tiene algunos efectos secundarios hepatotóxicos en recién nacido, entonces después el mes lo usamos. En pediatría sí lo usamos bastante. Ok, y si nosotros tenemos sospecha de oncos, tenemos que tener factores de riesgo. Por ejemplo, una mamá que tiene durante el embarazo que fue politactada, que tiene, se me fue el nombre, esa vaina que ponen los ginecólogos para sostener el embarazo. ¿Cuál? No, no. Como que le suturan el cuello, ¿cómo se llama? Cerclaje. Cerclaje, exacto. Las mamás con antecedentes de cerclaje tienen mayor probabilidad de hacer sepsis por hongo, ¿ok? Por esa sutura o esas instrumentadas pues, que hacen en ginecología. Pues. Eso no quiere decir que no vamos a tratar las bacterias. Aquí la tenemos la incidencia, digamos 5 o 6%, pero tenemos que estar pendientes de los hongos. Pero si en caso de que sean hongos, ahí en cambio tratamiento. Claro, pero tenemos que tener, pero ¿qué le vas a cubrir tú? Si el 80, estamos hablando de sepsis tardía. Si la literatura te dice que el 70-79% es gram positivo. ¿Ah? Se le manda en como cóctel de una. O sea, le doy la vancomicina con el cefotaxima de una, las dos. Las dos, las dos. O sea, oigan, pongan atención, porque eso es importante. Las infecciones de recién nacido nunca se tratan con monoterapia a menos que tengas el lado del germen. O sea, si el O cultivo sea, me creció. si me creció un Staphylococcus aureus, quito cefotaxime y dejo vancomicina. A dosis meningia si sospecho que se haya ido para la meningia. También depende del antibiograma. Claro, si el cultivo me reporta que lo que va creciendo es una Klebsiella pneumoniae, quito la vancomicina y probablemente dio la cefalosporina de tercera generación o el meropenem si fuese necesario, dependiendo del antibiótico. ¿Okay? Ahora, yo no voy a hospitalizar un recién nacido con sepsis de primera instancia con tratamiento para hongo con anfotericina B, porque no es la primera causa. Lo tengo presente. ¿Okay? Si no me evoluciona, con el antibiótico adecuado, tratando de cubrir los gérmenes que con mayor frecuencia causan sepsis tardía y no mejora, y hay alguna evidencia en algunos laboratorios que me dan alteraciones, entonces por supuesto que curo. O si tenemos el antecedente de cerclaje uterino, que es bastante común, también tenemos que tener presente. De sepsis viral, creo que puede ser de origen viral. ¿Eso es solo por descarte? Eso es solo, bueno, puede ser por descarte, si no es bacteria, ¿verdad? Si no es hongo, porque no creció y tenemos un factor de riesgo, puede ser viral. Pudiéramos hacer un PCR específico molecular, que ahí sí no aparecen los virus. ¿Pero si se hace aquí o no? Sí se hace, sí se hace. Nosotros hacemos en algunos pacientes específicos, eso es costosísimo, pero sí tenemos ¿cómo se llama? La matriz, pues, para hacer. ¿Ah? ¿Lo paga el paciente? No, me interesa no. Lo paga el paciente si lo tengo en el metropolitano. Vamos, a ver chicos, etiología, aquí lo tenemos más claro, no sé si lo alcanzan a ver, esto fue un artículo que conseguí en estos días, ¿verdad? Creo que se los mandé, creo que se los puse. En mayores de 34 semanas, recién nacido término, pretérmino tardío, el germen más común, estafilococo del grupo B o Escherichia coli, lo que ya vimos. Los menos comunes, Enterobater, Enterococo, Klebsiella, los menos comunes. En recién nacido menores de 34 semanas,
En el prematuro, entonces, ¿cuál es más común? La misma Escherichia coli, pero primero que el estreptococo del grupo B. ¿Por qué? Porque cualquier mamá va a un farmacia, a un Fibex y se toma una ampicilina y ya, porque los venden sin receta médica, entonces ya han tomado muchos antibióticos para gran positivo. ¿Okay? Entonces aquí tenemos para sepsis tardía, tenemos la Escherichia coli primero, gran negativo, estafilococo del grupo B, ¿verdad? Estreptococo del grupo B, y los patógenos típicos de las UCI neonatales, como el estafilococo aureus o el coagulasa negativo. En menores de 34 semanas, el coagulasa negativo, más el audio, más el Escherichia coli, más la influenza. Entonces, ¿qué voy a cubrir yo si tengo, ya esto está claro en la literatura? Para arrancar el tratamiento y tengo una sepsis, un paciente que tiene 16 días, 17 días hospitalizado, ¿con qué antibiótico voy a arrancar probablemente? Ampicilina. No, si ya tiene 16 días tardío. Ah. ¿Okay? Entonces vamos a ¿Vancomicina? vancomicina, ¿okay? Porque necesito cubrir al estafilococo aureus y el coagulasa negativo. Del hospital, ya no es el de afuera. ¿Okay? Sino el del hospital. A lo mejor tú vienes con una ofalitis en los primeros 3 días y ahí voy a cubrir en un estreptococo y le pongo ampicilina. Pero el que ya tiene 15 días hospitalizado, ¿cuál coco voy a cubrir? El que tengo en el hospital. Okay, 15 días. ¿Y cuál gran negativo voy a cubrir? ¿Y cuál negativo gran negativo voy a cubrir? El que tengo en mi hospital, no la Escherichia coli de la mamá. Probablemente. O menos peor. ¿Esto nos puede pasar esa? Sí, tú me escribiste porque por esta clase, por la anterior, ¿no? No los puse, la semana pasada los puse. Ahorita las pongo, mañana cuando antes de irme para allá las pongo. Eso me pasa, para el otro problema que me escriben y las pongo. Muchas cosas. Oye, ¿no? Puede ser fluconazol de primera línea. Claro. Si no mejora, bueno, y dependiendo también de la sensibilidad y si logramos aislar también, ¿ok? Hacemos el esfuerzo. Como yo le explico a los familiares y pacientes, lo mejor que puede ocurrir para el bebé es que me crezca algo y me lo identifiquen. Ahí ya está listo. Pues ahí me dicen, bueno, pero poco ahora tumba con vecina de la dosis, ya sé a la dosis, a quién le doy, a qué dosis, por cuánto tiempo y listo. Si me dicen que una cándida albicans, que probablemente es sensible a fluconazol, bueno, fluconazol, ya sé a qué le doy, a qué dosis, por cuántos días. Entonces, si no me crece, entonces es más difícil para el bebé porque Es si le dan. anfotericina B, capofungina, tenemos todo un protocolo, ¿ok? Todo un protocolo de acuerdo a la complicación del bebé y de dónde venga el bebé. Por ejemplo, nosotros tenemos unos bebés que nos mandan mucho de Esmeralda y de Santo Domingo. Ahorita digo uno, por eso no lo pensaba yo porque yo no sabía lo que está. Ese bebé viene colonizado por gran negativo, pero no, bueno, pues las Klebsiella más bravas son las que vienen de allá de Esmeralda. Entonces ese rapidito va con vancomicina y meroperidil. ¿Quién la Klebsiella? Claro, porque son hospitales tipo 2, tipo 1, pues entonces le nace un prematuro grave, lo tienen ahí 2 o 3 días mientras consiguen cupo, mientras nosotros habilitamos, abrimos el cupo, se viene la ambulancia, 6 horas, 8 horas, bueno, los pobres bebés llegan. Entonces ya de entrada ya sabemos, ya, sin que ellos nos digan a nosotros, porque eso es todo, a la semana 2 o 3 que nos digan, ya sabemos nosotros cuál es la colonización de ellos. Entonces no le vamos a poner ampicilina. Vamos a ir a dar vancomicina, meropenem y ya. ¿Okay? Hasta que me tenga mi cultivo. Pues. Pero todos salen Klebsiella, Pneumoniae, Ble. O sea, ni siquiera un cefalosporin de tercera nación. Tiene que ser un carbapenem y una vancomicina. Bueno, aquí tenemos más de lo mismo. Etiología, estreptococo del grupo B, enterococo, hemófilo en bebitos más grandes. Aquí tenemos los patógenos, ¿verdad? Hemófilo, Escherichia coli. Entonces, ya usted sabe. ¿Cuál es la etiología de la sepsis neonatal precoz? ¿Cuál es el germen? ¿Cuál es el germen? Los dos gérmenes no comunes. Grupo B. El grupo B. Y eso justifica, y eso es lo que nosotros aspiramos que los médicos jóvenes escriban en las historias clínicas. O sea, no es ampicilina, amicacina, no. Tomando en cuenta que ustedes, en el caso clínico del examen, en caso, como es una sepsis neonatal temprana que ocurre en las primeras 72 horas y que los gérmenes involucrados son los del tracto genital femenino, vamos a cubrir el estreptococo del grupo B como primera causa y el Escherichia coli. Por lo tanto, el tratamiento debe iniciarse con ampicilina y con amicacina.
Y como el bebé empieza tranquilo, ¿Y en qué parte dice? tiene que poner la dosis de ampicilina, 50 miligramos por kilo, entonces tiene que poner 150 miligramos por kilo, que ya lo vamos a ver más adelante. Pero ese es el razonamiento que ustedes tienen que hacer a la hora que nosotros aspiramos. No es poner el antibiótico por poner, no, me tienes que justificar a quién le vas a pegar para poner el antibiótico. O sea, ese tardía sería el tratamiento Vancomicina. Si tú me lo justificas y tú me dices, doctor, porque es una sepsis que apareció al séptimo día y yo que necesito cubrir el estafilococo modular negativo, el estafilococo aureus, y también necesito cubrir el gran negativo, el Escherichia coli. Entonces el paciente, como no tiene meningitis, porque no tiene evidencia ahorita de meningitis, yo le voy a poner vancomicina a mi casilla. Y si Ahora, tiene- si el paciente de paso convulsionó, desvió los ojos y tiene sospecha de Pero ¿cómo no meningitis, sé si entonces tengo que poner vancomicina y un medicamento que me atraviesa la barrera hematoencefálica, como puede ser cefalosporina tercera generación, cefotaxima. Pero ¿y si es en sepsis temprana? O sea, si es sepsis precoz. Que es sepsis temprana, lo que ya hablamos, pues. No, pero si es sepsis precoz y atraviesa la barrera encefálica, o sea, Si hace tú meningitis. tienes que poner una cefalosporina tercera generación. En las dos, tanto en temprana como en tardía. Claro, porque lo que estás buscando es un antibiótico que atraviesa la barrera hematoencefálica y que tenga buena cobertura para gérmenes gram negativos. Y siempre va banco más una No, puede ir ampicilina y cefotaxima si estamos en la primera 72 horas, hasta que los cultivos aclaren. Pues. Ah, solo va a cambiar entre la ampicilina y la vancomicina. Claro, Ah, ya. porque ya la cobertura ya para gram positivo en teoría la tienes con la ampicilina. Sí. Lo que tú tienes que cubrir es el gram negativo, pero que atraviese la barrera hematoencefálica. Ah, Cefalosporina tercera generación. pero de base, en el caso de que sea una sepsis tardía, también se da cefalosporina de tercera generación. ¿En ese sí perdido? Ajá. Si tiene meningitis, sí. ¿Y si no tiene meningitis? No. Depende del bebé. Ya vamos a ver cuando veamos el Ah, sí, vamos a tratamiento. ver. Claro, Ah, ok. claro, ya vamos a ver el tratamiento. No, pues ese era el. Ok, este es una lámina igualito, factores de riesgo materno, factores de riesgo que nosotros tenemos que tener pendiente en la historia clínica. Si la mamá ha sido colonizada o ha sido pesquisada para estreptococo del grupo B intraparto o recibió profilaxis. Si el bebé es prematuro, como todo, el pobre prematuro tiene riesgo para todo, por nacer antes de tiempo. Si el bebé es prematuro, también tiene riesgo de sepsis. Si tiene una ruptura de membranas prolongada, mayor de 18 horas, riesgo de sepsis. Si la mamá tiene sospecha de triple I, que triple I es fiebre, leucocitosis más infección urinaria, así le llaman los ginecólogos, ustedes deben saber o van a saber. Si tiene riesgo de triple I, riesgo para sepsis. Profe, Sí, eso lo de que la dejé. TPI es para la corionitis. Para la corionitis. Exacto, son factores de riesgo, factores de riesgo materno, ¿ok? Entonces aquí vamos a los síntomas clínicos. Entonces, estos son factores de riesgo que nosotros tenemos que tener. Entonces, si ustedes en la historia clínica, en un caso clínico, ven algún factor de riesgo de esto, y el paciente tiene dificultad respiratoria, no, está bien, usted me va a poner dificultad respiratoria porque tiene taquinea, tiene quejido, a lo mejor, pero tiene que tener el diagnóstico de sospecha de sepsis. Y si ustedes ponen sospecha de sepsis, tienen que hacer todo lo que vamos a ver más adelante para corroborar y confirmar la sepsis. ¿Ok? Signos clínicos, todos inespecíficos. Taquinea o apnea, dificultad respiratoria, taquicardia o bradicardia o pobre llenado capilar, inestabilidad térmica, hipotermia o hipertermia, decaimiento, letargia, hipotonía, convulsiones, vómito, intolerancia a la alimentación. Todos son signos inespecíficos, pero que en un paciente prematuro con estos factores de riesgo, sospecha de sepsis, hasta que se demuestre lo contrario. ¿Okay? Baja probabilidad de sepsis son aquellas situaciones en las cuales nosotros sospechamos, pero digamos la evidencia no nos da. ¿Okay? Una cesárea electiva que no tiene ruptura de membrana probablemente tiene baja posibilidad de sepsis. Una taquinea sola, o sea, el paciente está respirando rápido. Hablamos de ese periodo de transición en las primeras 6 horas. Recuerda, cuando nace el bebé, tenemos un primer periodo, un segundo periodo de estabilidad y un tercer periodo de cambios hemodinámicos. Bueno, puede estar taquineico. A mí me llaman y me dicen, doctor, yo tengo un recién nacido que tiene dificultad respiratoria y tiene 65. ¿A qué hora nació? Hace 2 horas. Bueno, espérate un momentico, dale chance. Si no tiene factores de riesgo, la pregunta es sí. No tiene factores de riesgo, la mamá es controlada, 28 años, 5 controles, no tiene nada. Bueno, observa un ratito y me dicen en 4 horas. O sea, una taquinea sola. Un síndrome de dificultad respiratoria inmediatamente después del nacimiento no va a ser por sepsis, probablemente será una mala transición al momento del nacimiento probablemente. ¿Ok? Si nos observaron, bueno, un monitoreo de la mamá, por supuesto, si la mamá tiene fiebre,
continuamos observando al recién nacido. Si el recién nacido va a ser sepsis, la observación es sumamente importante porque él va a dar manifestaciones. O sea, no es que nosotros tenemos que esperar que dé la fiebre para tratar, no, si tenemos factores de riesgo, ruptura prolongada de membranas, si tenemos todas estas cosas, nosotros hospitalizamos y iniciamos tratamiento. Entonces ni siquiera esperamos al cultivo. No, pones primero y esperamos, el cultivo nos va a permitir a nosotros decidir si quitamos antibióticos y nos quedamos con uno solo y por cuánto tiempo y a qué dosis dependiendo del germen. Ya. ¿Okay? No podemos esperar. O sea, eso sí, lo tienen que tener claro, toda la evidencia y todos los protocolos, si nosotros tenemos sospecha de sepsis con alguno de estos factores de riesgo, cultivamos, ponemos antibióticos, hacemos el que corresponda de los restantes de fase aguda de acuerdo a las horas de vida del bebé y después retiramos. ¿Okay? Todo sale negativo y lo que a ti te pareció taquinea, después ya no fue taquinea porque respiraba bien, bueno, quito en 48, 72 horas y todo está negativo. ¿Okay? Entonces no podemos esperar. Ok, fisiopatología. Ok, ¿por qué estos recién nacidos tienen... Ya, este no está la lámina y vamos ¿por qué estos recién nacidos tienen mayor riesgo? Bueno, porque tienen un sistema inmunitario débil, poco desarrollado, que incluye a todos los que ustedes saben que ayudan a defender de procesos infecciosos. Una disminución de la respuesta a los macrófagos, de los monocitos, de la citoquina, del sistema de complemento. Todo esto en el recién nacido, mientras más prematuro es, más inmaduro está el sistema inmunológico, menos probabilidad de una respuesta adecuada para el recién nacido, mayor riesgo de sepsis. La barrera local está comprometida por todas las células centinelas que intervienen en la respuesta inmunológica y en la respuesta inflamatoria del bebé, incluyendo los receptores tipo TOL4 específicamente, que intervienen en los mecanismos de defensa de los recién nacidos. Este lipopolisacárido de las bacterias gram negativas que están en la membrana de las bacterias gram negativas, ¿verdad? Que es una endotoxina con un patrón molecular asociado, forma parte de la fisiopatología y por eso es que estos bebitos nosotros tenemos que pensar también en gérmenes gram negativos. Elevación de citoquinas proinflamatoria, interleuquina 6, interleuquina 8, proteína C reactiva, procalcitonina, en algunas circunstancias la eritrosedimentación, los glóbulos blancos. Peor pronóstico es el recién nacido que tiene leucopenia que el que tiene leucocitosis. ¿Okay? El que tiene leucocitosis se está tratando de defender, el que tiene leucopenia no tiene con qué defenderse, o el que tiene neutropenia, o el que tiene trombocitopenia. ¿Okay? Entonces todos esos son elementos que nos ayudan a nosotros a ver el diagnóstico y a ver la evolución de nuestro paciente de la respuesta. Al momento de los síntomas, ¿Qué? empieza con la clínica en específica, le hacemos Claro, el protocolo de nosotros es mientras estabilizamos el bebé por el nacimiento, es que a las 6 horas nosotros ya tenemos, bueno, el protocolo no de nosotros, la evidencia actual. A las 6 horas de vida ya deberemos haber cultivado el bebé, haberle hecho la interleuquina, haber hecho una biometría. ¿Okay? Entonces, con eso más o menos nosotros arrancamos y nos orientamos. O sea, a las 6 horas A las 6, de nacido. de bebé. Claro, el que nace. Ahora, el que viene de la calle con hipotermia, con trastorno de alimentación, con taquicardia, a ese es lo que llega cultivamos, hacemos todo. No hacemos interleuquina porque no tiene valor interleuquina. La interleuquina es un mediador inflamatorio y tiene valor en las primeras 6-8 horas. Ahí le haríamos proteína C reactiva y con toda seguridad va a salir elevado, eso no hay ninguna duda. Pues. ¿Okay? ¿Cuándo, o sea, comienza primero con la leucopenia o con la leucocitosis? No, depende del sistema inmunológico del paciente. Ah, ya es como... Pero para nosotros, una leucopenia es peor pronóstico que una leucocitosis. ¿Okay? Neutropenia, aquí tenemos la neutropenia, la diapedesis disminuida y la apoptosis tardía son relevantes en la sepsis tardía. ¿Ok? Ok, vamos chicos. Despiértense.